¿Ya empezamos? Sí. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Me presento, soy el doctor Diego Samir Flores de Saavedra, soy residente del primer año de la Tecnología Clínica. El día de hoy les voy a estar presentando el diagnóstico 16 de junio, titulado El impacto del antecedente de tabaquismo en las características basales de pacientes con asma grave en la red alemana de asma. Y doy un agradecimiento especial a la doctora Rosa Ives y Guzmán Avilán, que me ayudó en la asesoración de este journal. En cuanto a la revista del artículo, pues tenemos que se publicó en esta revista, que es en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, con un factor de impacto de 7.0. Este artículo fue publicado el 31 de enero del 2025 y pues aquí les dejo el DOI por si lo quieren descargar. En cuanto al autor, la autora principal es la doctora Leonie Wierner. Ella está afiliada en el Departamento de Medicina Interna 2, de Cardiología, Neumología y Angiología en el Hospital Universitario de Bonn, Alemania. Ella está especializada en neumología con un enfoque en enfermedades pulmonares como el asma grave. En cuanto a la introducción, tenemos pues, definiciones y desafíos, que solo el 5 al 10% de los pacientes de los pacientes asmáticos presentan asma grave. ¿Cómo definen la Sociedad Respiratoria Europea y la Sociedad Torácica Americana lo que es el asma grave? Pues aquí se los dejo en amarillo. Se define como aquella que requiere dosis de corticosteroides inhalados a dosis altas, más otro controlador para evitar que sea no controlada o que permanezca no control a pesar del tratamiento. A pesar de terapias eficaces, muchos pacientes no logran un control adecuado y persisten síntomas como disnea y exacerbación. Es necesario una fenotipicación precisa con biomarcadores, comorbilidades y esteroides para poder pues, tratar bien a estos pacientes. En cuanto al tabaquismo, ¿cómo influye el asma? ¿Cómo influye en el asma? Pues tenemos que el fumar agrava el asma, causa tos, causa disnea, exacerbaciones y mortalidad. Actualmente los pacientes que fuman más de 10 paquetes años no son bien estudiados porque se excluyen de los estudios de asma y pues que se desconoce cómo influye el tabaquismo en el fenotipo asmático y para esto tenemos lo que es el registro GAN, que es un corte de vida real con datos basales y seguimiento. El objetivo de este análisis fue evaluar el impacto del tabaquismo sobre las características de los pacientes con asma grave dentro de esta corte en condiciones reales. En cuanto a los métodos, tenemos pues que este registro incluyó lo que es la visita basal inicial, visitas anuales de seguimiento y todos los pacientes pues firmaron un consentimiento informado y este publicación o este artículo fue aprobado por comités de éticas locales conforme a la declaración de Helsinki. En cuanto al diseño y recolección de datos, tenemos que se recolectaron lo que es la medicación de los pacientes, los comórbidos, las exacerbaciones que presentaron durante el año, la función pulmonar, los biomarcadores de laboratorios y se hicieron cuestionarios sintomáticos y de calidad de vida. En cuanto a los criterios de inclusión, tenemos que son los siguientes. Fueron pacientes más de 6 años, con diagnóstico confirmado de asma grave, pues que aquí que ya lo habíamos dicho previamente. Y pues para este análisis se incluyeron solo los pacientes con datos completos sobre el tabaquismo. Y es algo importante que no tuvieron criterios de exclusión para poder hacer un análisis más completo. ¿Qué se comparó? Se compararon 3 grupos principalmente. Se compararon pacientes nunca fumadores, pacientes exfumadores, que a su vez los dividieron en 3 grupos, en pacientes que fumaban menos de 10 paquetes años, de 10 a 20 paquetes años, y pacientes que fumaban más de 20 paquetes años. Y por último, el último grupo que se evaluó fueron los fumadores activos. En cuanto a las variables analizadas fueron las siguientes: el uso previo de medicación, las comorbilidades, el control del asma, la tasa de exacerbación, la función pulmonar y biomarcadores relacionados con el asma, como el feno, la IgE y los recuentos de eosinófilos en sangre, así como datos demográficos. En cuanto a los métodos estadísticos aplicados, se usó solo de la visita basal, o sea, de la primera visita, se usaron modelos lineales y modelos de regresión logística. En cuanto a las variables independientes, tenemos que son la edad, el sexo, el grupo de tabaquismo, que a su vez se dividieron pues en no fumadores, en fumadores menos de 10 paquetes años, de 10 a 20 paquetes años y más de 20 paquetes años. Y tenemos lo que son las variables dependientes primarias, que es el ACT, las exacerbaciones, la dosis de corticosteroides inhalados, la IgE, el feno, el recuento de eosinófilos en sangre periférica y el FEP1. En cuanto a las pruebas estadísticas adicionales que usaron, se usaron lo que es ANOVA y TURPI para la edad, IMC, edad al diagnóstico, y Chico Darada para sexo y alergias. Se usaron correcciones por múltiples comparaciones con Bronferroni y Bronferroni Holmes, y pues es un nivel de significancia del 0.05
con un intervalo de confianza para valores primarios del 99.3%. Y bueno, ¿qué se incluyeron? Se incluyeron 2.499 pacientes, de los cuales se excluyeron 21 pacientes debido a que no contaban con todos los datos del tabaquismo. En total fueron 2.478 pacientes, de los cuales la edad promedio fue de 50 años, fue predominantemente mujeres, y de los pacientes que se recolectaron, pues tenemos los siguientes en cuanto a la distribución. Nunca fumadores fue el mayor porcentaje con 56.8%. Tenemos que los exfumadores se dividieron a su vez, como hemos dicho, en tres grupos, en que fumaban más de 20 paquetes años, que fue del 9.6%, en pacientes que fumaban de 10 a 20 paquetes años, que fue del 12.3%, y en pacientes que fumaban de menos de 10 paquetes años, que fue el 21.3%. Y bueno, este artículo se brinca directamente a los resultados. Cuanto a los resultados, tenemos los siguientes. Nos arroja lo que son el tabaquismo por características demográficas, y lo que evalúa fueron los pacientes, la edad, el sexo, el índice de masa corporal y los hábitos de tabaquismo. Tenemos, empezando con la edad, que la edad aumenta conforme la carga tabáquica. Eso quiere decir que conforme más fumaban los pacientes, pues más edad tenían, ¿verdad? Tenemos que la edad fue principalmente mujeres, en nunca fumadores fue lo más predominante con un 59.7, y iba disminuyendo conforme aumentaba el índice tabáquico. Tenemos lo que es el índice de masa corporal, que este fue mayor en fumadores de más de 20 paquetes años, y en general todos los grupos se ubicaron en un promedio de rango de sobrepeso. En cuanto a la edad diagnóstica de asma grave, esta aumenta conforme a la carga tabáquica. A mayor consumo de tabaco, más edad tenía los pacientes. Y bueno, ¿cómo impacta el tabaquismo en el control del asma? Tenemos esta gráfica de cajas, el cual nos dice lo que es el ACT. Podemos ver que en el rango de las YES se ve lo que es el ACT de 5 en 5, de 5, 10, 15, 20, 25, y en el eje de las X se ve el consumo de tabaco. Podemos ver que si comparamos los pacientes que nunca fumaron conforme a los que fumaron más de 20 índices de tabáquico al año, pues hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y en cuanto al número de conservaciones, igual tenemos en el eje de las YES el número de conservaciones que van de 0 a 50 al año, y el índice tabáquico en el eje de las X. Podemos ver que en este diagrama de cajas, pues no se muestra una diferencia estadísticamente significativa. Todos se quedan más o menos iguales, y hay una amplia distribución en cuanto a las exacerbaciones. Y podemos ver los puntitos, pues quiere decir el número de exacerbaciones que tuvieron, y podemos ver cómo los que nunca fumaron, pues tuvieron exacerbaciones de casi de 50 veces, de 50 exacerbaciones por año. En comparación con los que más de 20, pues es un hallazgo paradójico. En cuanto al uso de esteroides orales, igual tenemos en el eje de los 10 la cantidad de corticosteroides orales divididos por miligramos por decilitros, y tenemos en el eje de las X pues la cantidad de tabaco que consumían, ¿verdad? Y al igual que el diagrama pasado, pues no hay una diferencia estadísticamente significativa, y en conclusión, estas tres gráficas nos dice que el tabaquismo se asocia a un peor control sintomático, sin mayor tasa de conservaciones ni diferencias en la dosis de corticosteroides orales. Y bueno, ¿cómo impacta el tabaquismo en el control del asma? Esto pues es una gráfica que nos explica lo que ya vimos previamente, y podemos ver que los síntomas y el control del asma se ven mejor en los nunca fumadores con un APT mayor, y que el control empeora progresivamente pasa a lo que son los paquetes años. Podemos ver que las exacerbaciones en los últimos 12 meses no hay una diferencia estadísticamente significativa, y en cuanto a la dosis de corticosteroides orales, pues podemos ver que son similares en los cuatro grupos, sin un aumento de dosis conforme más fuman los pacientes. En cuanto a la IgE, tenemos que hay una tendencia a ser mayor conforme más paquetes años consumen los pacientes. En cuanto al feno, podemos ver que hay una menor en todos los grupos fumadores, una menor expresión en todos los grupos fumadores. Y en cuanto al recuento de eosinófilos en sangre, no hay una diferencia estadísticamente significativa, al igual que el FeB1. A manera de conclusión de esta parte, aquí señalé lo que sí se afecta por el tabaco, que es el ACT, el feno y la IgE, que se afecta conforme más consumen tabaco los pacientes.
Y lo que son las exacerbaciones, la dosis de esteroides orales, el recuento de eosinofilos en sangre y la función pulmonar, pues no se vio afectada en los pacientes con uso de cigarro. En cuanto a los biomarcadores inflamatorios y función pulmonar, tenemos los siguientes. Tenemos lo que es la IgE. Tenemos que la media más alta fue en los pacientes con más de 20 paquetes años, pero a pesar de eso, no hay una diferencia estadísticamente significativa en los grupos. Hay una amplia distribución. Podemos ver que en el eje de las Ys van el conteo desde 1 hasta 15,000 unidades por mililitros y podemos ver cómo en los pacientes de 10 a 20 paquetes años y de 20 paquetes años hay valores de más de 10,000. Pues es una amplia distribución. En cuanto a los eosinófilos en sangre, igual, no hay una diferencia estadísticamente significativa, hay una amplia distribución en todos los grupos y pues no encontraron una asociación. Y ya por último de esta parte, eh, tenemos lo que es el feno, que hay una media más baja en pacientes con menos de 10 paquetes años. Aquí sí no lo marca como una diferencia estadísticamente significativa. Y lo que nos quiere decir esta sección es que solo el feno fue significativamente menor en fumadores que otros biomarcadores. En cuanto a los biomarcadores inflamatorios y función pulmonar, tenemos lo que es el PEP1, y pues en nunca fumadores fue de 2,07 más o menos 0,8, y al igual que los pasados, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la capacidad pulmonar total, que es el TLC, se aumenta significativamente en todos los grupos fumadores. Esto sugiere que hay una hiperinsuflación pulmonar relacionado con daño estructural, o sea que puede haber enfisema o atrapamiento aéreo, el cual pues no lo estudiaron, pero pues lo sugieren. En cuanto a la capacidad de difusión pulmonar, sí se ve que es menor en todos los grupos fumadores. Esto hay una diferencia estadísticamente significativa, como podemos ver aquí. Esto quiere decir que hay un daño en el intercambio gaseoso típico de daño alveolar o enfisema en relación con el uso de tabaco, cosa que no se ven en los pacientes pues nunca fumadores, ¿verdad? En cuanto a la resistencia total de la vía aérea, tenemos que también no hay una diferencia estadísticamente significativa en los cuatro grupos. Y a manera de conclusión de estas cuatro gráficas de cajas, el tabaquismo no reduce el FEV1, pero sí aumenta la capacidad pulmonar total y reduce la capacidad de difusión pulmonar, lo que sugiere un daño pulmonar estructural por tabaquismo, que quiere decir que puede haber hiperinsuflación y alteración alveolar, incluso en ausencia de un EPOC diagnosticado. Y bueno, en cuanto al uso de medicaciones inhaladas y sistémicos en pacientes con asma grave, tenemos esta tabla que la vamos a ir desglosando de poco en poco, que la podemos ir dividiendo en terapia inhalada y podemos ver que los pacientes que usaron corticosteroides inhalados, pues fue similar en los cuatro grupos. En los pacientes que usaron terapia combinada con corticosteroides inhalados y beta agonistas de acción prolongada, pues fue la terapia que más se usó en un 81%. Y pues tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al uso de antagonistas muscarínicos de acción prolongada, sí hubo un aumento significativo en pacientes con más de 20 paquetes años. Este, perdón. Y en cuanto a la terapia triple, sí se ve levemente mayor en pacientes con más de 20 paquetes años, pero a pesar de esto, pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al uso de SABA o SAMA en pacientes con rescate, sí se vio más prolongado en pacientes con más de 20 paquetes años, con un upside de 2,17, con una P estadísticamente significativa. Y bueno, a manera de conclusión de esta parte de la tabla, los fumadores, especialmente con más de 20 paquetes años, sí se usaron más broncodilatadores de acción prolongada y combinación triple. Ahora, pasando a la siguiente parte de la tabla, que es la terapia oral, bueno, podemos ver los corticosteroides sistémicos, que fue similar en todos los grupos, con una P estadísticamente no significativa. Y en cuanto a los antihistamínicos, igual fue mayor uso en pacientes con más de 20 paquetes años, pero al igual, pues no una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a los betabloqueadores, pues sí se usó claramente en pacientes con más de 20 paquetes años, con unos predios de 2,135. Esto sugiere que hay una mayor comorbilidad, mayor afecciones cardiovasculares. En cuanto al uso de inhibidores de bomba de protones, sí se vio más uso en pacientes con menos de 10 paquetes años y de 10 a 20 paquetes años. Y en conclusión de esta parte de la tabla, quiere decir que el tabaquismo se asocia con un mayor uso de beta bloqueadores e inmunosupresores, posiblemente por comorbilidades añadidas que hasta ahorita no nos convencen.
no nos dicen cuáles son el artículo. Y en cuanto a la terapia biológica, que es la última parte de esta tabla, podemos ver cómo el omalizumab se usa menor en pacientes fumadores de más de 20 paquetes años. Podemos ver cómo conforme pasa de nunca fumadores a más de 20 paquetes años, va disminuyendo el uso de omalizumab. Y en cuanto a los otros monoclonales, que es el benralizumab, dupilumab, perdón, mepolizumab y reslizumab fueron un uso similar en todos los grupos, sin una diferencia significativa. En cuanto el impacto tabáquico en el control del asma, pues se aplicaron dos cuestionarios en esta parte, que fue el ACQ, que es el Asthma Control Questionnaire, y el GINA. Y pues podemos ver cómo estos dos cuestionarios empeoran a conforme pasa a como más consumen tabaco los pacientes, ¿verdad? Mientras más tabaco consumen, hay un peor control del ACQ y el GINA hay una mayor probabilidad de asma no controlado. En cuanto al cuestionario de calidad de vida, el mini AQLQ, igual se ve como a mayor fuman los pacientes, mayor empeora este cuestionario y hay un deterioro progresivo de la calidad de vida con mayor exposición de carga tabáquica. Y por último, de esta parte, las hospitalizaciones en los últimos 12 meses, pues, no se vio que hubo una diferencia estadísticamente significativa. En conclusión de esta parte de las tablas, quiere decir que, pues sí, el índice tabáquico se relaciona con un peor control tanto de la calidad de vida como del control del asma, pero no se asocia a peor hospitalización o más hospitalizaciones a lo largo del tiempo de los pacientes. En cuanto al tabaquismo y deterioro funcional del asma, tenemos lo que es el P1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y pues este disminuye progresivamente conforme más toman los pacientes. Se vio que ocurre más en pacientes con más de 20 paquetes años. En cuanto al TLC, hay un leve aumento especialmente en fumadores, que pues esto puede ser una extensión pulmonar compensatoria. Y en cuanto a los indicadores de función periférica central, tenemos que el MEF 50, que es el flujo expiratorio máximo al 50%, y el MEF 75, que es al 75%, se ven disminuidos en pacientes con más de 20 paquetes años. Esto sugiere una obstrucción de las vías aéreas vitales y funcionales más marcada en pacientes fumadores. En cuanto a la alteración de la difusión pulmonar, que es el de DLCO, hay una disminución significativa en todos los grupos con índice tabáquico, o sea, con tabaquismo presente, y pues esto nos sugiere una afección en el intercambio de gases, que es un problema, que hay un problema de daño alveolar. En conclusión de esta parte de la tabla, los fumadores mostraron un daño pulmonar relacionado con el tabaquismo más pronunciado. En cuanto a las comorbilidades en asma y el impacto del tabaquismo, tenemos que el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fue más frecuente en fumadores. Sin embargo, solo el 8% tenía un diagnóstico formal de EPOC. Y se vio que la depresión, pues sí fue más prevalente en pacientes fumadores, con un 8 de 1.88, con una P de menos del 0.01. En cuanto a las inmunodeficiencias, tenemos que, pues no dicen cuál, pues lo dicen inmunodeficiencia. Tenemos que se presentaron con un 8 de 3.62, una P de 0.0065. En cuanto al reflujo gastroesofágico, también se presentó. Este, y en cuanto a las comorbilidades alérgicas como rinitis y dermatitis atópica, fueron más frecuentes en fumadores de menos de 10 paquetes años, pero no se mantuvo la asociación tras ajustar por valor de edad y sexo. En cuanto a la rinosinusitis crónica, ya sea con pólipos o sin pólipos, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y pues ya, en cuanto a las fortalezas y limitaciones de este estudio, fueron que las fortalezas principales fue que fue un gran estudio con pacientes asmáticos y datos de la vida real, o sea, incluyeron pacientes que nunca se habían incluido previamente en estos estudios, que fueron pacientes que consumían más de 10 paquetes años de tabaco. En cuanto a las limitaciones, pues fue un estudio de registro con datos retrospectivos. Esto quiere decir que pues no se pudieron ahondar un poco más en varios factores.
y algunas de las variables fueron autodeclaradas, lo que quiere decir que pues hubo un sesgo pudo haber sesgo de recuerdo. Y en cuanto a las limitaciones científicas, hubo una falta de comprensión completa sobre el mecanismo del tabaquismo e inflamación tipo 2 y hubieron resultados contradictorios. En cuanto en la literatura sobre el impacto del tabaquismo y el fenotipo del asma. Y ya por último, pues no hubieron datos no disponibles, no se incluyeron TAC pulmonar ni mediciones sistemáticas del TLCO, lo que podría haber mejorado las características funcionales de este estudio. En cuanto un poco de las conclusiones personales de este estudio, pues el tabaquismo no invalida el diagnóstico de asma grave. Aún con una historia de tabaquismo importante, muchos pacientes conservan un fenotipo de asma claro. Es fundamental asumir que no todos los pacientes que fuman tienen EPOC, solo por el antecedente de fumar. Y la medicina de precisión exige una visión más allá del diagnóstico. Lo importante no es saber si el paciente tiene asma EPOC, sino qué perfil inflamatorio tiene el paciente, para poder guiarnos a nuestras medidas terapéuticas. En cuanto a la similitud entre los fumadores y no fumadores en las variables claves, nos invita a reconsiderar ciertos sesgos clínicos. A veces, el antecedente de tabaquismo puede influir más en nuestra percepción diagnóstica que en la fisiopatología real del paciente. En cuanto a los pacientes fumadores con asma, siguen siendo tratados, pero no necesariamente bien estudiados. Como ya hemos dicho previamente, muchos pacientes con tabaco, con índice de tabaco más de 10, no los incluyen en los estudios, entonces no sabemos cómo tratar a estos pacientes, o bueno, no los dejamos fuera de los estudios. Y las características precisas de cada paciente es más importante que el estigma del tabaco. Tenemos que ver qué tipo de inflamación presenta el paciente en vez de saber si fuma o no fuma, si tiene POC o no POC, para podernos ayudar con el uso de biológicos. Y pues bueno, eso sería todo.